Tengo un montón de aplicaciones corriendo de forma local en el servidor que tengo en casa y quiero poder usarlas cuando me voy de viaje. Y obviamente solo las puedo usar cuando estoy conectado al wifi de mi casa, y esto es un problema muy común para personas como tú, como yo, que tenemos un NAS en casa, o bueno, en vez de un NAS, un ordenador chapucero que nos sobraba, que está corriendo alguna aplicación de self-hosting como Home Assistant o lo que sea. Esto se soluciona con una VPN hacia tu casa, pero cuidado, porque si tu operadora trabaja bajo CGNAT, vas a perder el control total de tu IP y te va a hacer muy complicado esto de abrir un VPN hacia tu casa. Incluso no vas a poder abrir puertos. Pero tranquilo o tranquila, aquí estoy yo para solucionar este problema. En este vídeo te voy a explicar qué es una VPN, qué es CGNAT y lo más importante, cómo hacer un túnel VPN hacia tu casa aunque estés bajo CGNAT. Así que si te interesa, quédate en el vídeo. Hola a todos. Aquí vuestro programador favorito con el pelo rosa, que viene a traeros un día más un tutorial que os va a ser bastante útil. Así que ya os hice la introducción, vamos a ver qué es una VPN para los más rezagados. Una VPN, como bien dicen sus siglas, es una Virtual Private Network, es decir, un método para crear una conexión segura entre tu dispositivo y una red privada a través de internet. Se puede usar, por ejemplo, para conectarte a la red de tu empresa, que seguro que si teletrabajáis lo sabéis bien, o en nuestro caso lo vamos a hacer para conectarnos a nuestra casa, porque nuestra casa es como una empresa prácticamente. Y ojo, no creéis que un VPN es simplemente el uso comercial que conocemos, de nos conectamos a un VPN y aparecemos en otro país. O para internet es como si estuviésemos en ese otro país. Realmente las VPNs lo que hacen es eso, pasar nuestra conexión a otro lugar, pero no tiene por qué ser otro país, puede ser, como bien os digo, nuestra casa. Al final, la función que tienen las VPNs básicamente es cifrar los datos, pasarlos por un túnel seguro y redirigir el tráfico para que pase por el servidor que nosotros queremos. En este canal ya hemos hablado varias veces de las VPNs. Por ejemplo, un caso práctico para evitar los bloqueos de la liga si vives en España. Os dejo por aquí el vídeo porque os va a ser de gran ayuda si vivís en España. O otro vídeo que ya hice donde explico esto mismo del túnel VPN hacia nuestra casa, que os dejo por aquí, pero este vídeo es si no estáis bajo CGNAT. Si estáis bajo CGNAT, este es vuestro vídeo. ¿Pero qué es eso de CGNAT? Bueno, si me preguntas, las siglas significan Carrier Grade NAT. ¿Os gusta mi pronunciación, Es una tecnología que usan los proveedores de internet, también conocidos como ISPs, para gestionar la escasez de IPv4. Es decir, no hay IPs suficientes, se están acabando, estamos en crisis de IPs. Entonces, en lugar de asignarte una IP pública única, la típica IP, te meten en un sistema donde varios usuarios comparten la misma IP. Y lo hacen por eso, porque como no hay IPs suficientes, tienen que compartir con varios usuarios. Somos pobres de IPs. Esto realmente tiene otra solución que el CGNAT, y es que podrían trabajar con IPv6. Que son unas IPs bastante largas, que quizás os suenan, o es un tocho muy largo, no sé si lo habréis visto, pero no tiene nada que ver con las IPv4. Y con la IPv6 podríamos durar muchísimo tiempo en la historia, pero no todos los proveedores aplican esta tecnología, desgraciadamente. Así que nos tenemos que tragar esta chapuza. El problema de que estemos bajo CGNAT, bueno, los problemas son muchos. El primer problema que se me ocurre es que si compartes la IP con otro usuario y a ese usuario le banean de IP de algún servidor de lo que sea, de Minecraft, por ejemplo, o de lo que sea, de verdad, no sé, me ocurre más, es que soy demasiado jugador de Minecraft, lo siento, pero si le banean a ese usuario por IP, a ti también te habrían baneado porque compartes la IP con ese usuario. Injusto, ¿no? Pero es que tiene más problemas. No puedes abrir ningún puerto de tu casa, lo cual puede afectar a que si quieres hacer un server para un juego, si quieres tener tu NAS, o depende de cámaras de seguridad, como no tengan un proveedor en la nube, tampoco puedes acceder a ellas. También es un problema para el acceso remoto por VPN, como comentamos aquí, aunque vamos a solucionarlo, o incluso para servicios P2P. Pero bueno, esto último a mí no me ha dado ningún problema. Entonces, qué marrón. ¿Cómo podemos saber si estamos bajo CGNAT? Para saberlo tenéis varios métodos. Uno de ellos, apuntad papel y boli, que esto es importante, os guío con los pasos. Lo primero que tendréis que hacer es buscar cuál es vuestra IP pública, ¿vale? Para esto, la manera más sencilla es buscarlo en internet. Si pones cuál es mi IP, pues te aparece un montón de páginas web que te indican tu IP pública. Ahora que tenéis vuestra IP pública, anotaosla bien,
que la vais a necesitar. Debemos de ir a la configuración del router. La configuración del router suele estar ubicada en la dirección 192.168.1.1. Lo ponéis en el navegador y accedéis. A veces también puede ser .0. Si ninguna de estas os funciona, podéis abrir una consola de comandos, escribir ipconfig y saldrán muchas opciones y hay una opción que pone puerta de enlace. Vuestra puerta de enlace es la dirección donde tendréis que acceder. En mi caso es la primera que os he dicho. Aquí os sale el panel del router y os pide un usuario y una contraseña. Por lo general suele estar detrás del router, pero no siempre es así. Así que podéis buscar por internet si para ese modelo hay un usuario genérico. Lo primero que se prueba es usuario user, contraseña user o admin admin. Pero lo normal es que cambien estas contraseñas y las indiquen detrás. Ojo, no es la contraseña del wifi, es la contraseña de usuario de administración de la red. Ahora que estamos en nuestro proveedor, yo os enseño aquí el mío, pero no va a ser igual que el vuestro, porque cada router tiene un panel distinto. Tendríamos que buscar una opción que ponga internet o WAN, WAN. En mi caso pone internet y aquí me aparecen dos WAN. Y así a simple vista ya sé que estoy bajo CGNAT. ¿Por qué lo sé? Primero, por una razón que es innegable. Las IPs que se muestran no son las mismas, porque es que encima me muestra dos, pues ninguna de ellas es la misma que yo he anotado antes buscando mi IP pública. Eso ya es un indicador de que estamos bajo CGNAT. Pero es que si queréis entrar en más detalle, fijaos que la primera IP empieza por 10, lo cual es una IP privada, y la otra IP está en el rango de entre 100.64 y 100.127, lo que quiere decir que es un rango reservado para CGNAT y por ende estamos bajo CGNAT. Sé que quizás este método para algunos es demasiado complicado o la parte del router si os puede resistir si no encontráis la contraseña. Entonces, otro método infalible, que este de verdad que lo podéis hacer todos, es llamar directamente a vuestra operadora. Le tenéis que preguntar, oye, estoy bajo CGNAT, y os tienen que contestar. En mi caso, me contestaron en la primera llamada, la verdad es que me esperaba que me redirigiesen al servicio técnico, pues no, me contestaron, y les dije, quiero cambiarme, quiero una IP pública, ¿me la podéis asignar? Porque había leído que hay proveedores que si se lo pides, te cambian, y no hay problema. Y sí, me podían cambiar, pero bajo una condición, y es que me doblaban la factura mensual que tenía que pagar para el internet. Bastante inútil, ¿no? Pues obviamente no acepté, porque en este canal estamos en contra de las políticas abusivas de las empresas. Así que no os dejéis engañar, si hay proveedores que por €1 más o incluso gratis os cambian, os asignan una IP pública, pero si os piden el doble de lo que ya pagáis, hacedme caso que es prácticamente una estafa, no lo hagáis. Entonces, ¿qué necesitáis ahora sí que sí para poder hacer esta VPN hacia vuestra casa si es que estáis bajo CGNAT? Antes que nada, un disclaimer, quiero dejar claro que existen muchas maneras de hacer esto que vamos a hacer. Hay servicios como Tailscale o ZeroTier que nos permiten hacer esto mismo, pero nos limitan los dispositivos que podemos conectar a no ser que paguemos una cuota mensual y tampoco es privado 100%, porque al final está pasando por sus servidores y es una empresa de terceros que está influyendo en lo que tú haces en tu red. Nosotros al final queremos un método 100% privado y sobre todo pues nos gusta cacharrear en este canal, así que lo vamos a hacer de forma manual. Pues lo primero que necesitamos es un dispositivo que tengamos en casa, un dispositivo que tendrá que estar conectado a internet y tendrá que estar encendido siempre que nos queramos conectar. Para ello, en este caso, yo voy a usar mi famosa Raspberry Pi, pero podéis usar cualquier cosa. He estado buscando por internet precios de la Raspberry para ponerlo en la descripción y no entiendo por qué está tan cara. O sea, esta tiene mucho tiempo y de verdad que la he visto muy cara, 50 y pico euros para lo que es. Así que os recomiendo que si no tenéis Raspberry Pi, podéis compraros otra llamada Orange Pi, que bueno, tiene menos capacidad, pero para lo que vamos a hacer nos sirve. O podéis usar un PC viejo que tengáis. Al final imagino que quizá tenéis un servidor en casa montado, un ordenador que tengáis encendido, corriendo cosas, eso nos sirve. Y el tutorial lo voy a hacer en Linux, que la Raspberry Pi, la base que tiene, el sistema operativo es Linux. Podéis hacerlo en más dispositivos, tiene interfaz para Windows también, pero lo más cómodo es hacerlo en Linux, ya que vamos a usar Docker y es lo más sencillo. Entonces necesitáis eso, algo en vuestra red local. Y lo otro que necesitáis es un servidor, un VPS en otra red externa a la vuestra. Y ojo,
os paro los pies. No tenéis que gastaros nada, ¿vale? Un VPS vale dinero, pero hay un método para conseguir un VPS, un servidor gratis, sin trampa ni cartón. Y además, gratis para siempre. Si queréis saber cómo hacerlo, os redirijo a este otro vídeo porque es bastante extenso y no me voy a parar a explicarlo ahora. Pero de verdad que aquí tenéis el tutorial paso a paso, de 0 a 100, de cómo conseguir un servidor gratis. Os recomiendo que os lo veáis para este caso, a no ser que compréis un servidor cualquiera y utilicéis ese servidor, no hay ninguna preferencia. Entonces, ahora que ya tenemos un dispositivo dentro y otro dispositivo fuera de la red, ya podemos comenzar a configurar nuestro túnel VPN para conectarnos dentro de casa. Así que bueno, manos a la obra, vamos al PC. Vale chicos, pues entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo primero es que os voy a dejar todo el código en un repo de GitHub, ¿vale? Para que lo tengáis a mano, aquí lo tenéis. Actualizaré aquí el readme, pero bueno, aquí lo tenéis y lo podéis o copiar directamente o clonar, lo que prefiráis. Entonces, si lo queréis clonar, copiáis esto de aquí y ahora vamos a conectarnos a nuestra máquina VPS, a nuestro servidor y a nuestra Raspberry Pi. Y esto lo vamos a hacer por consola. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a venirnos a Warp. Os recomiendo que os instaléis la terminal Word o Warp, como queréis llamarlo, y vamos a conectarnos por SSH. Un comando SSH es normal y corriente, os lo dejo en la descripción, pero aquí ya obvio un poco que sabéis hacer esto. Entonces, por un lado tengo mi servidor y por otro lado tengo mi Raspberry Pi. Entonces, podríamos clonarlo con un git clone. Escribimos el nombre, pero voy a copiarlo mano a mano, paso a paso, ¿vale? Fichero por fichero para que entendáis un poco qué es lo que se está haciendo, qué es la idea del vídeo. Entonces voy a crearme una carpeta en el Kadir. Ya había creado tutorial antes para hacer unas cosas. Entonces voy a poner WireGuard tutorial. Y aquí vamos a crear todo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a crear es el Docker Compose. Con el Docker Compose lo que haremos es declarar qué es lo que vamos a ejecutar, qué imagen vamos a ejecutar. Vamos a entrar en la carpeta que hemos creado y vamos a hacer un nano Docker Compose. Perfecto. Aquí vamos a introducir esto. ¿Qué es esto? Básicamente estamos declarando la imagen de WireGuard. Esto ya lo hicimos en el vídeo en el que hablo de esto. Y le decimos que, bueno, lleve estas carpetas dentro de nuestra imagen Docker. Entonces ahora después introduciremos unas configuraciones en esta carpeta. El resto, bueno, es un poco el tema de abrir puertos y todo eso. Y una cosa aquí importante a remarcar es que he usado esta imagen porque, bueno, es la imagen que conseguí que me funcionase en mi Raspberry Pi por la arquitectura que tiene. Si conseguís una imagen más reciente, mucho mejor, porque esta al final tiene tiempo, pero es la que yo conseguí. Entonces vamos a salir con control X y guardamos, con un yes, y vamos a crear la configuración. Para crear la configuración haremos nano config, que es la carpeta, wg0.conf, que es cómo maneja las configuraciones WireGuard. Y vamos a introducir esto que tenemos aquí. Esto más adelante lo explicaremos, pero básicamente quedan cosas por rellenar que nos lo darán más adelante. Y apuntamos a una IP ficticia que hemos creado, que es este IP de aquí, ¿vale? Apuntamos a unos DNS, usamos los de Cloudflare, y abrimos unos puertos y lo mismo, apuntamos a la IP de nuestro servidor y autorizamos todas las IPs. Esto más adelante lo editaremos. Por el momento lo vamos a dejar así y no me he dejado. Vale, vamos a esperar, vamos a salir. Vamos a crear la carpeta primero, Mercadir config, y ahora sí que me va a dejar hacer y salimos, perfecto. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro servidor, más de lo mismo, tutorial, vale, y aquí más de lo mismo, vamos a crearnos un Docker Compose, nano Docker Compose. Para esto es importante que tengáis instalado Docker, ¿vale? La instalación de Docker no lo voy a comentar, ya lo he comentado en otro vídeo, lo buscáis por internet, cómo instalar Docker, es muy sencillo. Este Docker Compose de aquí, que se parece un poco, pero bueno, como la arquitectura del servidor que tenemos es mucho más moderna, sí que podemos usar la última imagen de WireGuard. Aparte, aquí estamos definiendo nuestra subnet, nuestro puerto, que es el puerto por defecto que utiliza WireGuard, y un poco lo mismo, los ficheros de configuración, el puerto que abrimos en UDP, esto es importante, y bueno, vamos a guardar esto de aquí. Otra cosa que he creado es un fichero .sh
con una serie de comandos que nos vendría bien. Podríamos ejecutarlos todos, pero los he puesto en un fichero porque como iba trastreando, era mucho más fácil ejecutar un fichero y que estuviese todo listo. Entonces vamos a crear un setup.sh y voy a escribir aquí esto. ¿Vale? Son comandos para permitir un poco el tráfico con los puertos, y sí que hay cosas que hago redundantes, pero bueno, creo que eran importantes ponerlas porque he tenido mucho prueba y error. Esto lo voy a quitar porque es un eco, no nos sirve de nada. He hecho muchas cosas de prueba y error y creo que no perdemos nada poniendo esta configuración. Así que vamos a dejarlo aquí puesto y vamos a crear los archivos de configuración de WireGuard. Para ello vamos a crear otra vez la carpeta config. Vamos a entrar en la carpeta config, en el VPS, como utilizamos una versión más reciente, tenemos que crear otra carpeta que se llama mkdir wg conf. Entramos dentro y hacemos un nano wg0 conf. Y aquí introducimos nuestra configuración. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí nos dice que hay que poner una private key y la public key de la Raspberry. Bueno, vamos a ver ahora a qué se refiere. Vamos a guardarlo. Ok. Entonces, ahora ya estando aquí, vamos a volver un paso atrás. Estamos en la carpeta config, ¿vale? Y vamos a generar una clave pública y una clave privada. ¿Cómo hacemos esto? Con este comando de aquí, que os dejaré en el blog, o podéis pausar el vídeo y copiarlo. Vale. Este comando ya nos ha generado, si os dais cuenta aquí, private key y public key. Entonces, como os he dicho, nosotros tenemos que poner una clave privada. Vamos a poner la clave privada, que es la que sabemos. Vamos a hacer un sudo cat para mostrar private key. Y nos la muestra. Entonces, ahora que la tenemos, vamos a hacer un nano. Vamos a volver a la carpeta. Vale, y vamos a escribirla aquí. Perfecto. Y ahora nos queda la public key de nuestra Raspberry Pi. Por el momento no vamos a generarla. Y os explico por qué. Porque ahora cuando iniciemos el Docker Compose seguramente nos sobrescriba esto. Volvemos al tutorial y vamos a asegurarnos que el Docker Compose está bien y que es el que queremos. ¿Vale? Sí, está bien. Una cosa importante que no os he comentado es que aquí pone peers 4. ¿Qué quiere decir peers 4? Los peers son los dispositivos que se pueden conectar. Tenéis que contar siempre con uno menos porque uno va a ser nuestra Raspberry. Al final, como ya os he dicho, la VPS, nuestro servidor, se conecta a la Raspberry y luego nosotros nos conectamos al servidor que por lo tanto está conectado a la Raspberry. Entonces poned siempre uno de más. He puesto 4 pero podéis poner los que queráis, ¿vale? Para mí con 4 me sobra. Vale, y una cosa que casi se me olvida es que tenéis que venir aquí a Oracle Cloud, que es donde hemos conseguido nuestro servidor, entrar en los ajustes del servidor. Esto lo conoceréis ya de otros vídeos que he tenido donde os he explicado lo de los puertos. Tenéis que venir a la VCN, a la subnet, ¿vale? Y una vez dentro de la subnet, ir a la security list y aquí os aparecen las reglas de puertos. Como veis, hay que agregar registros, sobre todo en UDP. Creo que en TCP no es necesario, aunque yo sí que lo he puesto. Entonces añadimos un nuevo registro para todas las IPs en TCP y después en UDP. Importante el UDP, si no, no va a funcionar. ¿En qué rango de puertos? El primero es para todos y el destino es el puerto que utiliza WireGuard, el 51820. Y añadís la regla, ¿vale? Esto es importante, por favor, en UDP, si no, no va a funcionar, ¿vale? Esto lo tenéis que hacer en vuestro servidor. Si tenéis otro tipo de servidor, lo tendréis que abrir los puertos en ese servidor. Yo simplemente os explico cómo es en este, pero en cada servidor podéis buscar en internet y os saldrá en la documentación cómo hacerlo. Entonces, ahora vamos a ejecutarlo. Vamos a darle permisos para ejecutarlo y vamos a ejecutarlo como administrador porque tiene comandos de administrador. Lo que os digo, podéis ejecutarlo vosotros a mano, pero con un fichero me era más rápido para explicarlo. Perfecto, ahora que lo tenemos podemos comprobar que ha ido bien haciendo un docker compose logs. Y esto, que sí que lo voy a blurear, son códigos QR que nos van a servir para conectarnos con el móvil, por ejemplo, porque nos genera ya cadenas de conexión que podemos escanear y conectarnos. Entonces, podríamos hacerlo ya, de hecho, vamos a hacerlo. Ahora mismo estáis viendo mi móvil y si lo veis, yo tengo una IP. Esta IP es la IP de mis datos, ¿vale? De mi proveedor de datos del móvil.
Entonces ahora vamos a ir a WireGuard y vamos a agregar un túnel. Perfecto. Ahora le damos permisos y lo activamos. Una vez activo, ya nos marca arriba que tenemos la VPN, y si entro a cuál es mi IP, como veis ahora me indica un número que es diferente, no lo veis entero, pero yo os corroboro que es la IP de mi servidor. Y a vosotros os debería de salir igual. ¿Por qué? Porque ya estamos conectados al servidor. Pero con esto no tenemos todos, nos falta llegar a la Raspberry que está en nuestra casa. ¿Cómo vamos a hacerlo si estamos bajo CGNAT? Pues bueno, aquí WireGuard hace bastante magia y vamos a limpiar esto de aquí y voy a enseñaros. Vamos a ir ahora otra vez a la carpeta de configuración, cd config. Vamos a config. ¿Qué tenemos en config? Nos ha generado un montón ya de ficheros. Aquí tenemos los peers, que son básicamente las conexiones, como hemos explicado antes. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a verificar qué es lo que nos ha cambiado de la configuración que hemos puesto antes. Vamos a ir a wg config, conf, si sé escribir, perfecto. Y vamos a hacerle un cat a wg, perfecto. Como veis aquí nos ha cambiado todo. Nos ha añadido más conexiones y nos ha quitado una cosita que hemos puesto. Entonces vamos a volver a editarlo. Por eso al final no quería poner todo, porque sabía que me lo iba a modificar. Vamos a editarlo con nano y vamos a añadirle aquí en la primera conexión. ¿Por qué la primera? Porque la primera es la que estamos usando o la que vamos a usar para la Raspberry. Entonces en la primera conexión le vamos a permitir este rango de IPs. Ya tiene uno por defecto, pero este es con el que trabajamos en local. Entonces nosotros le permitimos este para poder acceder a nuestros servicios con la misma IP. Yo por ejemplo tengo un Home Assistant que está en la IP de la Raspberry. Gracias a que le permito esta puerta de enlace, puedo entrar con esa IP. Si no, tendría que poner esta de aquí de 10.69.69.2. ¿Vale? Entonces agregamos eso de ahí. Lo guardamos y volvemos para atrás y volvemos a ejecutar el Docker Compose. Podríamos hacer un Docker Compose down y Docker Compose up-d, pero como tenemos nuestro fichero de setup, lo hace solo. Entonces, por un lado, ya tenemos configurada la ruta hacia la Raspberry Pi. Ahora vamos a configurar la Raspberry Pi. Pero antes de irnos del servidor, tenemos que copiar un fichero que sí que nos interesa. Vamos a volver a la configuración y como veis nos había generado unos peers. Pues vamos a entrar al primero, que es el que nos interesa. Vamos a hacer un cat de la configuración que está dentro del primer peer. Peerconf. Perfecto. Esta configuración nos interesa. Aquí ya están las claves públicas, privadas y incluso la IP de nuestro servidor. Entonces vamos a copiarla y pegarla directamente. Sé que os he dicho antes que copiéis una, pero bueno, entonces volvemos a la Raspberry Pi y ahora vamos a ir a la configuración. Ya nos lo marca aquí, correcto, es lo que queríamos. Entonces de lo que nos ha generado, vamos a volver atrás, vamos a copiar por ejemplo la private key, eso nos faltaba. Aquí está la private key del VPS. ¿Qué más vamos a hacer? Vemos que la dirección es la misma. Punto 2, vale, ponemos el /24. Lo de IP tables es muy importante, lo mantenemos. Vale, y nos falta la public key y el endpoint. Public key y endpoint. Hay una presared key, pero en este caso a mí no me ha hecho falta. Ya creo que no es necesario ponerla. Así que vamos a obviarla. Copiamos el endpoint. A ver, al final es la IP de nuestro servidor. Y lo vamos a colocar aquí. Vale, y en IPs permitidas vamos a dejar esto de aquí, que es todo el rango de IPs. Entonces, vamos a salir, vamos a darle que sí. Estamos en la raíz, perfecto. Y vamos a crear nuestro fichero que va a iniciar. Igual que tenemos el setup, pues vamos a crear nuestro propio setup. Nano setup sh. Y esto lo tenéis también en el repositorio. Perfecto. Guardamos. Y vamos a ejecutarlo. Vamos a darle permisos. La Raspberry esta me va a pedales. Vale, perfecto. Le damos permisos de ejecución y la ejecutamos. Vamos a esperar un poco que funcione y un poco lo mismo. Vamos a ver los logs ahora. Vale, no sé por qué saltaba ese error, pero aquí están los logs de que nos ha iniciado WireGuard perfectamente. Volvemos al móvil. Como veis, sigo conectado a la VPN. Voy a desconectarme y conectarme, si acaso. Voy a volver aquí y la IP me seguiría poniendo la misma del servidor. Vamos a verificarlo, correcto, es la misma. Pero ahora debería de haber otra cosa. Y es que si entro a una IP local,
la misma de la Raspberry, donde tengo, en este caso, el Home Assistant, me dejaría verlo. Vamos a entrar, esto es una prueba de antes. Vale, y ahí lo tenéis, funciona. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues bueno, como siempre, fallos del directo, lo que os he dicho que no importaba, pues al final sí que importaba. Esta key de preser key que teníamos aquí era importante. Le hemos puesto aquí, como podéis ver, aquí le hemos puesto, y simplemente al ponerla, pues ya nos ha dejado. Hemos reiniciado los dos servicios y ya nos deja acceder. Y listo, ya lo tenéis. Parecía difícil, pero habéis visto que es súper sencillo. Ahora ya podéis usar el móvil o lo que sea para conectaros a vuestra casa y podéis seguir gestionando esos dispositivos que están en casa. Eso sí, si se os va la luz de casa, bueno, pues ya no hay ni internet ni nada, pero esto iba a pasar de todas maneras. Así que nada, si os ha gustado, agradezco que le deis like y sobre todo que os suscribáis, ya que estos vídeos me llevan mucho tiempo de hacer. Y si queréis que haga otra cosa de otro tema, dejadlo en los comentarios que yo estaré encantado de leeros y hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!